Se nos pide que demos el centro de los vértices y focos de la elipse. Antes de empezar, vamos a mirar las notas de abajo. La ecuación estándar de una elipse tiene una de las dos formas que se muestran a continuación donde A es mayor que B, lo que significa que un cuadrado es el denominador más grande. Así que si el denominador más grande está debajo de la parte 10 de la ecuación, tenemos un eje mayor horizontal. Si el denominador más grande está debajo de la parte Y, tenemos un eje mayor vertical. El centro es el orden para H con K, el punto final del eje mayor o a unidades desde el centro. El punto final del eje menor está a unidades B del centro. Y luego, antes de encontrar los focos, tenemos que encontrar C usando la ecuación. C al cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. La atención se centra en las principales unidades del eje C desde el centro. Al observar nuestra ecuación, observa que el denominador más grande está debajo de la parte 10 de la ecuación. Esto indica que tenemos un eje mayor horizontal. Una manera fácil de recordar esto es pensar en el eje X, que es un eje horizontal, y porque el denominador más grande se introduce la parte 10, la elipse tiene un eje mayor horizontal. A continuación, A al cuadrado es el denominador más grande. En este caso, A al cuadrado es igual a 16, lo que indica que A es igual a 4, ya que Foursquare es igual a 16 y B elevado al cuadrado es igual a 9, lo que indica que B es igual a 3. Y ahora sigamos adelante y encuentra el centro de la elipse. Porque tenemos el cuadrado de x más 2, la coordenada x del centro es menos 2. Y porque tenemos la cuadrado de y menos 3. La coordenada y del centro es 3 más. Sigamos adelante y dejemos caer esto en el plano de coordenadas. Y ahora otra vez, porque sabemos tenemos un eje mayor horizontal, y los puntos finales del eje mayor son unidades desde el centro, porque A es igual a 4. Ahora sumaremos y restaremos 4 a la x coordenada del centro, que es menos 2. Si sumamos 4 a menos 2 más 4 es más 2, 2,3 es lo correcto punto final del eje mayor. Y ahora vuelvo al centro y resto 4 de la coordenada x del centro. Menos 2 menos 4 es menos 6 y 3 es el punto izquierdo del eje mayor. Estos son dos de los vértices. El eje principal es siempre 2 unidades A de longitud. Y ahora usamos B para encontrar el puntos finales del eje menor. El eje menor es una vertical eje y, por lo tanto, sumaremos y restaremos B a la coordenada, y del centro para encontrar los puntos finales. Si sumamos 3 a la coordenada y, 3 más 3 son 6 menos 2,6. Es un punto final del eje menor. Volviendo al centro, ahora restamos 3 de la coordenada, y 3 menos 3 es 0 menos 2, la coma 0 es el otro punto final del eje menor. Observe el eje menor tiene una longitud de 2b. Sigamos y enumeremos los 4 vértices. En la esquina superior derecha tenemos menos 6,3, 2,3, menos 2,6, y menos 2,0. Y ahora, antes de encontrar el necesitamos encontrar C porque los focos son C unidades desde el centro, y porque están en la mayor eje, sabemos que tenemos que sumar y restar C a la X coordenada del centro. Por lo tanto, usar la ecuación C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. En nuestro caso, tenemos C al cuadrado es igual a 16 menos 9. Esto nos da que C al cuadrado es igual a 7. Tomando los principios raíz cuadrada de ambos lados, tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de 7. Así que antes de que realmente tramemos en el plano de coordenadas, volvamos a encontrar las coordenadas exactas, porque los focos están en el eje mayor, sumamos y rastreamos 7 hasta la X coordenada del centro. Así que a la izquierda tendríamos menos 2 menos cuadrado raíz 7,3. A la derecha tendríamos menos 2 más raíz cuadrada 7,3. Ahora, graficarlos en el plano de coordenadas es probablemente lo mejor para obtener una aproximación decimal para el primer enfoque. Menos 2 menos el cuadrado la raíz 7 es aproximadamente menos 4,65, menos 4,65. La coma 3 está aproximadamente aquí a la derecha. Menos 2 más raíz cuadrada 7 es aproximadamente 0,65. 0,653 está aproximadamente aquí. Y ahora, antes de irnos, sigamos y dibujemos el paso de la elipse a través de los 4 vértices.
Espero que te haya resultado útil.